Hola, buenos días. Hoy vamos a, en la clase de hoy vamos a tener el contenido de lo que es el ciclo de vida del software. Eh, Vamos a a proyectar la presentación. Ok, ahí la pueden ver. Bien, el ciclo de vida del software. Si nosotros vemos una pequeña introducción, viendo también lo que las normas dicen o los estándares, tenemos que eso es una aproximación lógica a la adquisición, el suministro, el desarrollo, la explotación y el mantenimiento del software. Eso es uno de los conceptos eh, acuñados por eh, esta norma, la IEE 1074. Bien, entonces tenemos otra de la ISO 12207-1, donde dice que el ciclo de desarrollo del software, el ciclo de vida del software, es un marco de referencia que contiene los procesos, las actividades y las tareas involucradas en el desarrollo, la explotación y el mantenimiento de un producto de software, abarcando la vida del sistema desde la definición de los requisitos hasta la finalización de su uso. Si nosotros hacemos un análisis de esto, el ciclo de vida del software, si se dan cuenta, tiene una serie de fases, una serie de actividades, una serie de pasos que debemos cumplir para poder llegar a la finalización de un buen ciclo del software, pues. Es decir, yo sé que muchos ingenieros en sistemas, muchos ingenieros en informática siguen estas normas y el desarrollo del software se le hace más fácil. Normalmente se obtienen resultados positivos, a excepción de que en la fase de análisis, en la fase del diagnóstico, de la determinación de los requerimientos, no se haya explorado bien esas fases y pues no se tuvo la información por parte del cliente o por parte del usuario final, la información correcta para poder eh, tener las bases de lo que debemos hacer al momento de diseñar y al momento de desarrollar el software. Bien, si nosotros vemos aquí los procesos del ciclo de vida del software, podemos ver que tenemos unos procesos principales, unos procesos de soporte y unos procesos de organización. Dentro de los procesos principales tenemos la adquisición, que pues, es la información que nosotros debemos diagnosticar, obtener, validar en un momento determinado en nuestra primera fase para el desarrollo del software. Nosotros tenemos que ver la situación del sistema, si existe un sistema manual, cómo trabajan los usuarios. Toda esa parte, ese análisis es como un pequeño levantamiento de información, haciendo un diagnóstico principal de lo que nosotros vemos de nuestro punto de vista. Y pues si es un grupo de trabajo para este ciclo de vida del software, pues todos los compañeros levantan una información, luego hay una reunión para poder verificar toda esa información que obtuvo el compañero, que obtuvo la compañera, de manera de que nosotros podamos ver si esto que estamos levantando, esta información que estamos adquiriendo, eh, están todos de acuerdo. Hay un suministro de información que es, bueno, lo que es la determinación de los requerimientos. Esos requerimientos normalmente son dados o facilitados por los usuarios, por las personas que trabajan en la empresa, en la tienda, en donde se vaya a desarrollar el software, y pues son cosas puntuales o específicas que dan ellos, ¿no? Porque son requerimientos propios de cada usuario. Entonces, esa información hay que anotarla, hay que analizarla también, ver si realmente es necesario hacerla. De repente, si es un sistema automatizado, ya ese requerimiento está allí, pero simplemente el usuario no se ha dado cuenta de cómo utilizar esa función. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no siempre en la determinación de los requerimientos hay que diseñar y desarrollar algo en el software, ¿no?
De repente ya está hecho y simplemente hay que verificar el funcionamiento de esa parte del sistema a ver si realmente no lo hace. Y si lo hace, pues bueno, simplemente suministrar la información al usuario para que lo pueda utilizar. Después tenemos una fase de desarrollo que se subdivide en dos partes, que es la explotación y el mantenimiento. Esa explotación en el desarrollo, bueno, es simplemente el diseño y en sí la implementación de ese sistema. Nosotros tenemos que hacer una fase previa del diseño, que es donde simplemente vamos a diseñar las pantallas, las bases de datos. Las pantallas, pues tenemos que mostrárselas a los usuarios finales, a ver si están de acuerdo, desde lo más mínimo, desde la posición del botón, la posición del menú, la posición, el tamaño de las letras, el color de las letras, el color de fondo. Toda esa parte de la maquetación debemos, en el diseño debemos mostrársela al usuario para ver si está de acuerdo. Pues nosotros tenemos que tener de ellos una retroalimentación y así nosotros podemos llegar a una conformidad con ellos de manera de que, bueno, es el diseño adecuado para ellos. Y en la parte del desarrollo, pues bueno, nosotros tenemos que utilizar cualquier lenguaje de programación, cualquier manejador de base de datos, que sea adecuado para el sistema que nosotros vamos a utilizar. Pues tenemos que analizar eh, si es un gran sistema, pues bueno, de repente tenemos que utilizar SQL Server o Postgre o MySQL. De repente tengo que utilizar manejadores de base de datos no relacionales, como MongoDB. Eh, de repente tengo que utilizar hacer una aplicación y pues tengo que utilizar un manejador de base de datos en la nube, de los más actualizados, que quizás pueda ser Firebase. Pero nosotros tenemos que hacer un análisis de todo esto y llegar a una decisión para poder brindar un lenguaje y un manejador de base de datos lo más actualizado posible, ¿no? Y que se ajuste a los requerimientos del usuario también. En el mantenimiento, pues nosotros tenemos que, mediante la implantación o la implementación, tenemos que ver en un sistema de prueba o un sistema de calidad, eh, ver con cierta cantidad de datos cómo se comporta el sistema y pues obtener información o retroalimentación para nosotros verificar que el sistema se va a comportar de forma adecuada. Entonces, esta parte son procesos principales. Si nosotros vemos ahora los procesos de soporte, tenemos documentación, gestión de configuración, aseguramiento de calidad, verificación, validación, revisión conjunta, auditoría y una resolución de problemas. Todos estos procesos de soporte entran en lo que vimos en los procesos, en el proceso principal, en la parte de lo que es mantenimiento. Toda esa parte que está desglosado allí, desde la documentación hasta la resolución de problemas, pues es cuando ya el sistema está funcionando en cierto sentido. Como les dije, hay un proceso de validación que nosotros debemos tener en cuenta en tres ambientes. Un ambiente de prueba, que es donde el mismo programador o los programadores y analistas, pues, verifican el sistema, revisando todas las validaciones, todos los requerimientos, eh, todas las funciones que debe ser el sistema, pero ojo, siempre en esa fase de repente se omiten ciertas funcionalidades o ciertas validaciones porque pues es un ojo técnico y el ojo técnico, bueno, siempre utiliza el sistema de forma correcta, siempre lo utiliza de forma correcta, a pesar de ciertas pruebas que, bueno, nosotros hacemos o que ustedes también van a hacer cuando vayan a probar un sistema, ¿no? Que es el proceso de soporte. Bien, en otra fase que pudiéramos avanzar, que no es la fase de prueba, sino una fase de prueba, pero en un ambiente de calidad, significa que otras personas, no directamente relacionadas con el desarrollo y con el diseño del sistema, pero que saben de informática, que saben de sistemas, hacen pruebas y verificaciones o una revisión conjunta con de repente alguno de los usuarios finales para verificar realmente si toda la información
que se está cargando se está haciendo de forma correcta, es la forma como debe hacerse, porque todo esto genera un aseguramiento de la calidad. Pues nosotros debemos, o esas personas deben hacer la carga de los datos en todos los formularios, la verificación de todas las funcionalidades, los agregar, buscar, modificar, eliminar, consultar, generar reportes, eh, imprimir, pues todas las funcionalidades que debe tener un sistema de información, la verifican a detalle y bueno, allí, si es superada esa fase de ambiente de prueba en calidad, pues pasamos a lo que es la fase de producción, que es un ambiente de producción que significa que ya el sistema funcionando eh, a nivel completo en toda la empresa, en todas las áreas de la empresa, en todas las áreas del departamento donde se está instalando el sistema. Y si allí se suscita algún problema, pues hay una auditoría y luego una resolución de problemas que va de la mano con los programadores, con los desarrolladores del software. De repente es algo de configuración en la base de datos, agregar un campo más. De repente el tipo de datos que se le suministró a un campo es muy pequeño, entonces hay que cambiar el tipo de datos. Pues muchas cosas pueden pasar. Y bueno, por eso es esa fase de la resolución de problemas que entra en los procesos de soporte. Si vemos el proceso que está abajo, que es el proceso de la organización, tenemos una gestión, una infraestructura, una mejora y una formación. Pues ese proceso de organización es muy importante. Hay una gestión que nosotros debemos hacer para poder desarrollar el software, para poder instalar o implantar el software. Tenemos que verificar la infraestructura de dónde se va a instalar ese software, pues tenemos que ver no solo el software como tal, o sea, la parte intangible, sino tenemos que ver también la parte tangible, que es el hardware donde nosotros vamos a ubicar nuestro software. Si va a ser una nube, si va a ser un servidor eh, privado, pero que está dentro de la empresa. Tenemos que ver todas las capacidades que debe tener el hardware. Pues dentro del proceso de organización también hay procesos de mejora, pues hay cosas que de repente se omitieron o hay actualizaciones que tiene el software o que hay en el hardware que se puede adquirir y pues es como viéndolo desde el punto de vista del hardware, hay un disco duro que salió nuevo porque es de estado sólido, es más rápido, tiene mayor capacidad. Entonces, esos procesos, nosotros, a pesar de que ya hicimos un análisis previo a todo esto, son cuestiones de mejora que nosotros podemos añadir a medida que vamos avanzando con el proyecto. Entonces, por eso es un proceso de organización. Y un proceso de formación que nosotros debemos tener y brindarle al usuario final, pues estas personas obviamente van a utilizar un sistema por primera vez y tenemos que darle una capacitación. Entonces, nosotros debemos no solo brindar un manual de usuario, sino también mostrar a detalle cada una de las funcionalidades del sistema para que se vayan familiarizando y pues hay veces que los usuarios sienten miedo a utilizar el sistema por desconocimiento. En cambio, si uno le brinda una información adecuada y se forma la persona en su puesto de trabajo, pues la persona se va a sentir a gusto, se va a sentir confiada y puede desarrollar y utilizar el software de forma correcta. Entonces, todos estos procesos del ciclo de vida del software son muy importantes que lo tengamos en cuenta. Nosotros no podemos, como decir, un enunciado, leerlo y enseguida desarrollarlo. No, tenemos que hacer esta serie de procesos, esta serie de análisis, de verificaciones, para nosotros poder desarrollar un software de forma correcta. Bien, el ciclo de vida según la bibliografía. Si nosotros vemos al autor Fábrega, el ciclo de vida, según él, nosotros tenemos que levantar los requerimientos, tenemos que hacer un análisis y un diseño inmediatamente en esa fase.
tenemos que hacer una construcción que es realmente el desarrollo del software en un lenguaje de programación con un manejador de base de datos si es necesario. Tenemos que hacer pruebas después de ese desarrollo, pues las pruebas, como le dije, deben hacerse siempre en tres ambientes: un ambiente de prueba, un ambiente de calidad y un ambiente luego de producción. Y luego tenemos lo que es esa parte de producción y mantenimiento, pues inmediatamente al implantarse en producción el sistema, se le van haciendo mantenimientos o mejoras que debe tener, como lo que vimos en la fase de soporte. Según lo que vemos aquí, según Pressman, ese autor dice que para el ciclo de vida nosotros debemos hacer un análisis, pues ese análisis quizá está diagnosticar la situación actual, el levantamiento de los requerimientos. Luego tenemos un diseño del sistema, o sea, todas las interfaces que debe mostrar o todas las pantallas que debe tener el sistema, todos los menús, todas las opciones que debe tener. Luego hay una codificación, pues el desarrollo del sistema de información en cualquier lenguaje de programación, unido con cualquier manejador de base de datos que sea adecuado. Tenemos una fase de prueba, la número 4, y una fase de mantenimiento del software, ¿no? Que donde entra la retroalimentación por parte de los usuarios y nosotros pues tenemos que ir haciéndole mantenimiento o mejoras al sistema. Según James Sen, él tiene 6 fases en su ciclo de vida. En su primera fase tiene la investigación preliminar, luego tiene la determinación de los requerimientos, un diseño del sistema, el desarrollo del software, la prueba del sistema, la implantación y evaluación de lo que es el sistema. Y nosotros pues tenemos que ver que todas estas fases quizás son un poquito más, según Jensen, son un poquito más detalladas, pues más específicas. Y en general, nosotros cuando programamos utilizamos pues un análisis, un diseño, la implementación y el mantenimiento del software. Todas estas metodologías de estos autores para el ciclo de vida del software son muy importantes. Nosotros podemos escoger cualquiera donde nos sintamos a gusto, pues, ojo, no son solo estas, existen muchas fases más, disculpen, muchas metodologías más. Muchas empresas utilizan diferentes tipos de metodologías y bueno, ahorita, en el momento que nosotros estamos estudiando, podemos probarlas todas, analizarlas todas, de manera de que cuando ya estén en un ambiente de trabajo, pues puedan entonces tener lo que es un ciclo de vida que nosotros podamos implantar en él. Okay. Si nosotros vemos un ciclo de vida tradicional, para nosotros desarrollar un software, tenemos desde su primera fase, la que está más a la izquierda, el análisis. Luego de hacer ese análisis, tenemos el diseño, luego la codificación, las pruebas y por último un mantenimiento. Si se dan cuenta, la flecha que va hacia el mantenimiento, todas las fases están unidas a lo que es ese proceso de mejora, el mantenimiento. Vean que desde el análisis, el diseño, la codificación y las pruebas, nosotros tenemos siempre una retroalimentación que debemos tener con el usuario, con los compañeros de trabajo, para nosotros poder brindar lo que es un buen desarrollo del software, pues. Entonces, ese ciclo de vida es muy importante. Vean que a pesar de que todas esas fases están unidas, pues tienen unos escalafones, no están hechas de forma paralela, porque siempre tenemos que hacer un análisis primero para luego pasar a un diseño. Y recuerden que ese diseño tenemos que conversarlo con el usuario, mostrárselo, tener retroalimentación inmediata con ellos. Luego la codificación, que es la fase de desarrollo, pues nosotros tenemos que implementar un buen código, un sistema en el software, en cualquier lenguaje de programación, en cualquier manejador de base de datos, de manera de que podamos entonces eh, brindarle una buena herramienta de trabajo a los usuarios finales.
Y bueno, las pruebas que nosotros debemos hacer en cada uno de los módulos del sistema para poder tener confianza de que el sistema está bien validado, está bien verificado. Y sin embargo, tenemos un mantenimiento que, bueno, siempre hay procesos de mejora. Y lo vamos a ver más adelante en las gráficas, por qué pasa esto. Ok, tenemos las características del ciclo de vida clásico, ¿no? Nosotros tenemos una implantación ascendente. Las fases deben sucederse de manera secuencial. El usuario no ve resultados sino hasta el final. El usuario o el ambiente pueden cambiar las especificaciones originales del sistema. Presenta numerosos problemas analista-usuario, manejable como proyecto. Vean, todas estas características son cosas y casos que han pasado cuando se desarrolla un software. Esa parte donde dice que se presentan numerosos problemas entre el analista y el usuario, pues es porque normalmente cuando el usuario plantea los requerimientos, lo plantea de una forma muy dispersa, ¿no? Hay usuarios que son usuarios un poquito más técnicos y te dicen exactamente lo que necesitan. Pero hay usuarios que se van creando como un mundo, algo como cuando se contextualiza un problema a nivel macro, luego meso y después micro, pues es algo así, ¿no? Donde ellos plantean un problema muy grande, pero de repente la solución es algo muy básica, muy específica, y pues entonces esos problemas a veces los analistas no los entienden tan directamente, sino que hay que buscarle la vuelta, preguntar de muchas formas, y pues el usuario a veces se cansa de eso y bueno, se presentan muchos problemas. Entonces, a veces el usuario también da unos requerimientos, inclusive te pasa un correo, te hace una notificación de algo que necesita, y de repente, ¿qué pasa? Bueno, que algo cambia en su especificación y pues hay que cambiar entonces algo en el ambiente de la programación que se está haciendo. Pero todo esto es, es solucionable, pues nosotros a medida que vamos utilizando una de estas metodologías para el desarrollo del sistema, siempre estamos en algo como lo que puede ser una retroalimentación inmediata con cada uno de ellos, a pesar de que el usuario no ve los resultados, sino hasta el final, porque al final es cuando el usuario realmente utiliza el sistema por sí solo. Entonces, eso siempre, por eso hay una etapa al final que es el mantenimiento, que es un proceso de mejora que va a tener el software hasta que el software se condicione de forma ideal para el usuario. Si nosotros vemos el ciclo de vida tradicional de los sistemas de información, cuando entramos en las fases, dependiendo de la metodología que nosotros utilicemos, existe la primera fase, la segunda fase, la tercera fase, la N fase, la N más una fase, pues el usuario analiza al final del sistema todo ese proceso. O sea, que no es que realmente va pasando él por cada una de las fases, sino que al final, después de todas las fases del ciclo de vida o de una metodología, él ve el resultado como en el software. Entonces, cada una de esas fases debe brindar al usuario un resultado óptimo. Sin embargo, ¿qué pasa? Vean, y al final del ciclo de vida de desarrollo del sistema, ¿qué es lo que piensa el usuario? Ajá, tiene el sistema definitivo instalado en su computadora o viendo a través de la red el sistema. Entonces, ¿qué puede pensar? Esto no es lo que yo esperaba. O sea, él piensa, viéndolo por sí, así a simple vista, que el sistema no era lo que él quería, pero realmente recuerden que el usuario necesita una formación. Pues el usuario necesita verificar realmente, oye, sí, no entendía el sistema al principio, pero ya sé cómo funciona, entonces pudiera cambiar esa forma de pensar que tiene en esa instancia. Entonces también dice, ¿será que no supe explicarles mis requerimientos? O sea, son pensamientos que tienen los usuarios muchas veces
porque no ven el funcionamiento como ellos lo esperaban. Recuerden que el usuario tiene ideas de cómo, de qué es lo que necesita, pero no sabe exactamente cómo funciona en ese momento. Pues, nuevamente repito, es un proceso de formación, un proceso de capacitación que debemos brindarle al usuario para que realmente pueda ver si lo que él planteó en sus requerimientos era lo que él quería. Entonces, debemos tomar en cuenta eso y, bueno, recuerden que hay un proceso de mejora, un proceso de retroalimentación, un proceso de mantenimiento del software para entonces quizás modificar de forma óptima, el requerimiento dentro del sistema definitivo. Vean lo que dice también, lo que pueden pensar, tal vez ellos, es decir, los ingenieros en sistemas, los ingenieros de informática, no me entendieron. Entonces, significa que, oye, de repente, él no necesitaba que se imprimiera algo, sino que se le enviara por correo, que mostrara un gráfico o una tabla. Bueno, de repente, algo que se le pasó por alto al usuario o al analista, y pues entonces hay que hablar nuevamente con el usuario de forma amena para poder tomar la información que él requiere. Inclusive mostrarle ejemplos. ¿Es esto lo que tú quieres? Así es como lo quieres. Ve este otro sistema. ¿Es así? ¿Lo quieres de esta forma? Bueno, todo eso son preguntas que nosotros debemos hacerle en la fase de análisis para poder determinar esos requerimientos eh, más fácilmente. Entonces, la experiencia demuestra que no siempre se definen los requerimientos en forma completa, correcta y consistente. Pues a veces los usuarios plantean sus requerimientos, pero a veces tampoco saben qué es lo que necesitan exactamente. Por eso les decía, mostrarle ejemplos, cómo lo quiere, cómo, oye, yo lo vi en otro sistema así, ¿te parece de esa forma correcta? Hay veces que, bueno, es algo innovador y pues no hay ejemplo, no hay antecedentes a esto y bueno, hay que ir viendo cómo el usuario se va adaptando a ese requerimiento realmente y cómo nosotros adaptar el software a esos requerimientos. Entonces, hay un modelaje de requerimientos que a veces resulta difícil para el usuario revisar todas las especificaciones. Si nosotros vemos unas especificaciones detalladas de los requerimientos, pueden ser muchos. Entonces, el usuario dice, tiene que leerse todo esto, eso es lo que dice el analista, pero nosotros debemos, aparte de que él lea, ¿no? Que él trate de entender el sistema, nosotros tenemos que, nuevamente, como les había repetido, brindarle una formación adecuada de forma de que esté bien capacitado y esos requerimientos que él planteó, bueno, que sean asertivos. Nosotros tenemos que ver si realmente eso que planteó es lo que se programó o codificó en el sistema. Si nosotros vemos el ciclo de vida tradicional de los sistemas, nosotros tenemos una fase de análisis, una fase de diseño, una fase de implementación y una fase de mantenimiento. Pues todo esto, si se dan cuenta allí en el gráfico, ese es un ciclo que nosotros debemos tener constantemente en el desarrollo del sistema. Recuerden que los sistemas de información no van a ser perfectos siempre, sino que a medida que pasa el tiempo debemos actualizarlo, debemos agregar, guardar datos de cierta forma, mostrar otras interfaces, mostrar otros tipos de reportes, otros tipos de consultas. Entonces siempre hay un proceso de ciclo de vida dentro del sistema de información para ir mejorando cada uno de estos. Si nosotros vemos en el ciclo de vida, tenemos en su primera fase el análisis. Dentro del análisis, vean que tenemos un estudio preliminar, tenemos un levantamiento de información, una definición del problema, una elaboración del modelo funcional del sistema actual, puede ser un sistema automatizado que ya esté funcionando o un sistema manual. Tenemos una determinación de los requerimientos, una descripción y evaluación de las alternativas y una aprobación de esas alternativas. Es decir, esa aprobación, cuando nosotros proponemos muchas alternativas, tenemos que ver que el usuario o cliente final, el cliente o el usuario final puedan aprobar alguna de esas alternativas. Ojo,
No podemos quedar en un ambiente ambiguo. Tenemos que proponer muchas alternativas o varias alternativas acorde a lo que es ese análisis, pero tenemos que pedirle al usuario que apruebe una sola de esas alternativas. Si nosotros vemos una segunda fase, tenemos el diseño. Dentro del diseño, ¿qué podemos hacer? Bueno, elaborar un modelo funcional del sistema propuesto, un diseño lógico, la elaboración y presentación del prototipo del sistema, una aprobación del sistema propuesto. Si se dan cuenta, como hay como un análisis previo a lo que es dentro del diseño, tenemos que hacer el diseño lógico de lo que son las tablas, las estructuras de las bases de datos, de las pantallas. Tenemos que podemos elaborar un prototipo del sistema, es decir, un sistema donde no está toda la funcionalidad, pero sigue el funcionamiento de las pantallas. Es decir, un menú me abre una pantalla, esa pantalla tiene dos opciones y esas opciones me van a mostrar tal cosa. Ok, entonces tenemos que obtener una aprobación de ese sistema propuesto. Si el usuario o el cliente están de acuerdo, pues, ¿qué pasamos entonces? Pasamos a lo que es la implementación. En el ciclo de vida, entonces, esa implementación es el desarrollo del software, una prueba del sistema y, pues, la puesta en marcha. ¿Pero qué significa poner en marcha el sistema? Bueno, la puesta en marcha es una actividad de traslado de la aplicación probada en un ambiente de producción, donde tenemos un acondicionamiento de los locales, organización del cliente, entregar la aplicación probada, elaborar datos en vivo, adiestramiento, carga de datos en vivo, entrega de documentación, asignar responsabilidades y determinar un fin de la instalación. Si se dan cuenta, son muchas cosas que se realizan en la puesta en marcha y pues lo más óptimo es que de la mano con el usuario final y con los clientes, nosotros tenemos que hacer un proceso de puesta en marcha cumpliendo con cada una de estas actividades que se mencionan allí. Y lo más conveniente es que todo esto no lo haga una sola persona, pues esto tiende a cansar, tiende a saltarse actividades. Lo mejor es que sea un equipo de trabajo donde cada uno se le asigna una responsabilidad y que cada una de estas responsabilidades se cumpla. Entonces, vean, para la próxima clase vamos a hablar de todos los modelos del ciclo de vida. Entonces, por favor, les pido que repasen esta clase y vayan investigando todos los modelos de ciclo de vida para que podamos tener un entendimiento más claro de cada uno de estos. Recuerden que ahorita estamos estudiando esto, pero en algún momento cuando vayan al ambiente laboral, tienen que utilizar uno de estos modelos de ciclo de vida para poder desarrollar software. Existen, como les dije, muchos modelos. Nosotros vamos a tratar de verlos todos y van a recordar en algún momento que esta metodología la van a utilizar en alguna empresa donde trabajen y es muy importante siempre utilizarlo. Pegarnos a estos parámetros. Recuerden que son estándares a nivel mundial que nosotros, si lo programamos aquí, o así sea en China, en Japón, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, siempre se van a cumplir estos parámetros. Significa que los sistemas van a estar estandarizados, van a ser unos sistemas de calidad, van a ser unos sistemas apegados a las normas y pues nosotros debemos cumplir con estos ciclos, estos modelos de ciclo de vida. Bien, me despido. Espero que si tienen alguna duda me la planteen a través de los foros, a través del chat de la plataforma Saya y pues de esta forma vamos a aclarar cualquier duda en la próxima clase.